¿Qué vale más hoy para ti? ¿Tu iPhone? ¿Una tele nueva? ¿El internet más rápido? ¿O quedarte sin agua? Quien ha vivido una semana sin agua sabe de lo que hablo. Querétaro es un semidesierto y aún así la zona metropolitana sigue creciendo. Hay más gente, más empresas, más demanda. Vivimos bien, hay seguridad, hay oportunidades, pero hay una realidad que no se negocia. Sin agua, todo lo demás es completamente irrelevante. Llevamos años sacando del subsuelo más de lo que la naturaleza regresa. ¿El resultado? Pozos más profundos, agua más cara, riesgos más altos y, ojo, importar agua ya no alcanza. Ese plan B de traer agua de fuera se está quedando corto. El nuevo juego es cerrar el ciclo, reusar, captar, reducir fugas y aplicar tecnología real. Y sí, viene la gran pregunta. ¿Es viable beber agua regenerada? ¿Cuánto costaría? ¿Y quién lo va a pagar? En minutos, el doctor Ricardo Carmona separará mitos de realidades. Quédate a la entrevista con nosotros. Y después, en nuestra mesa con 3 especialistas, traemos números, traemos plazos y responsables. Sin discursos, con datos. En Bitácora Inmobiliaria venimos a informar, pero también a alertar. Este tema ya no se puede posponer. Está en juego el destino de nuestro Querétaro. El futuro de Querétaro está en el agua. Y si trabajamos juntos, autoridades, sociedad civil y academia, sí puede alcanzar para tus hijos y para tus nietos. Bienvenidos, soy Jorge Torres Landa y esto es Bitácora Inmobiliaria. Gracias. Estamos con el doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, el gran especialista de nuestra entrevista el día de hoy. Es maestro en Ingeniería de Control y doctor en Ingeniería Mecánica, todo por la UNAM, en Ciudad de México. Sí. Ganaste el premio Arturo Rosenbluth en 1979. Poco después te integraste al Instituto de Ingeniería en la UNAM. Estás en el grupo de hidromecánica, ahí con ellos. Has participado en más de 130 proyectos, entre ellos el sistema Cutzamala, el acueducto Río Colorado, Tijuana y el túnel emisor Oriente. Has estado en la Comisión Nacional del Agua, has estado en SACMEX en Ciudad de México. Sistema de Agua de la Ciudad de México. Correcto. Tienes la distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y el Premio de Investigación Científica. O sea, yo podría durar horas y horas. Si hay alguien que sabe del tema del agua, es aquí el doctor Rafael. Doctor, ¿cómo podrías ayudarme a explicarle a la gente normal que no tiene este conocimiento de ingeniería, que entiende todos estos procesos por los cuales obtenemos el agua, en palabras simples? O sea, ¿por qué es tan importante que hablemos del tema? Bueno, déjame dar un contexto así muy general, por favor, muy rápidamente, en términos del agua y sobre todo en términos del agua subterránea. Okay. El agua subterránea que se usa en todo el país aporta el 70% del agua que toma la agricultura, la producción de alimentos, 70%. En la zona en la que estamos en este momento, que pertenece al Bajío, en la entrada al Bajío, el agua subterránea destina más de ese 70% a la agricultura. En la ciudad de, no es nada más la ciudad de Querétaro, ahora es la zona metropolitana de Querétaro, el agua subterránea se comparte mitad y mitad entre la agricultura y el agua que se utiliza para la población, el agua para los centros de consumo y de consumo humano, pues. Pero también es importante recordar que en todo Querétaro, incluida la zona metropolitana, el agua principalmente viene de la explotación de los acuíferos. Hay muy pocos aprovechamientos superficiales como presas y ríos. Entonces es muy importante primero tener en mente este contexto en el que decimos
el agua subterránea es la que aporta ese vital líquido para la vida en el estado de Querétaro, para la vida en el Bajío, para todas las actividades económicas que deben darle sustento completo a la vida, no nada más a la ingesta del agua, no nada más a la higiene, no nada más al uso de los servicios urbanos, sino también a la producción de alimentos. Déjame te doy un dato. Dice aquí que Conagua reporta que la recarga es de 70 hectómetros cúbicos al año y la extracción es de 131.6 hectómetros al año. O sea, nos da un déficit de 61.6 hectómetros al año. ¿Qué significa esto en la vida real? Bueno, esto significa que es cada día más caro extraer el agua del subsuelo. Más profundo. El agua la encontramos cada vez a mayor profundidad, pero no nada más eso. Cuanto más profundidad tiene el agua, tiene más contenido de sales y minerales. La calidad va deteriorándose. Cada día que pasa hay más competencia por el agua que requerimos en la ciudad, el agua que requerimos en el campo y el agua que requerimos en la industria. De ahí que es estrictamente necesario tomar conciencia del cuidado que debemos de tener para poder administrar los recursos naturales que nos ofrece nuestro entorno. Yo hice algunas preguntas en redes sociales para que la gente me preguntara a mí y yo a su vez poderte preguntar a ti algunas dudas que había por ahí, ¿no? Claro. Y entonces, fíjate, dice, los especialistas promueven regenerar y reutilizar. Según los datos más actuales, si eso lo lográramos, aproximadamente entre 1.800 litros por segundo, si lográramos hacer eso, ¿qué tendríamos que cumplir técnicamente para que ese esquema sea seguro y confiable? O sea, la población tiene dudas sobre qué significa eso de reutilizar el agua que ya actualmente sí tenemos. Esa es nuestra. No es solamente la que importamos, la que sí tenemos, reutilizarla. Hay muchas dudas al respecto. Bueno, fíjate, retomando un poquito lo que platicábamos hace un momento, hay mucha presión sobre el agua que extraemos de los acuíferos. Los acuíferos van para abajo. Quiere decir claramente que es el indicador más claro de que la recarga es menor que lo que obtenemos. Y entonces debemos voltear la cara a decir, bueno, ¿de qué manera puedo cubrir las necesidades de entregarle agua para esas aplicaciones que no se refieren a tomarla, a la ingesta, que no se refieren a bañarnos todos los días? ¿Qué puedo hacer con el agua que tratamos o que regeneramos? Es el mejor término. La regeneración es lo que imita al proceso natural que aprendimos desde hace muchos años, de decir, pues es que el agua se evapora, llueve y entonces regresa, etcétera, se filtra, etcétera. Entonces, hay procesos muy bien definidos ya en toda la técnica mundial del tratamiento del agua que nos permiten dejar el agua totalmente limpia, totalmente clara. Pero no necesitamos esa agua para la ingesta, nada más. Es decir, podemos hacer tratamientos, haz de cuenta, tratamientos a la medida de lo que vayamos a hacer. Si es para el campo, para la industria. ¿De dónde la vamos a aplicar? Correcto. Si es para la industria, debe tener un contenido de sólidos muy bajo, de sales muy bajo, dependiendo de la industria a la que nos referimos. Si es para el campo, debemos dejarle los nutrientes. Esos nutrientes que se obtienen del suelo, que se obtienen de la misma materia orgánica que se incorpora al agua que utilizamos. Correcto. Le quitamos los patógenos, le quitamos las bacterias, pero le dejamos esos nutrientes que nos permiten tener cosechas abundantes, mejores cosechas, sin ningún riesgo de que haya contaminación de los alimentos que se producen. ¿Qué me podrías ayudar a decirle a la población que nos está viendo aquí en el programa para que se pongan las pilas y por qué es tan urgente esto? O sea, esto es algo que no debemos de estar posponiendo. Es que yo lo diría de esta manera. Hoy ya no podemos desperdiciar tanta agua como desperdiciábamos antes. Hoy debemos ser más conscientes de que
debemos usar los litros que verdaderamente necesitamos, de que debemos hacer esas tareas que a veces nos parecen chocantes de decir, ¿y por qué no pones una cubeta abajo de la regadera, captas el agua fría antes de que salga el agua caliente y luego la utilizas en la lavadora, en el baño, en el excusado, en el lavado de las ventanas? Porque cada vez somos más y nuestros acuíferos son los mismos y además con menor cantidad de agua. Así que tenemos que dar paso, en primer lugar, a la educación, a nuestra educación como ciudadanos para hacer el mejor uso posible del agua. Segundo, para estar atentos a conocer realmente cuánta agua necesitamos, a poder compartir con los organismos operadores esa información. Compartir quiere decir, tú me la das, yo la reviso, me comunico contigo, lo platico contigo, llegamos a acuerdos y nos vamos más arriba a los gobiernos de las ciudades o del estado para decir, oye, podemos hacer esto, necesito una planta de tratamiento, ¿por qué no en conjunto desarrollamos esta planta regeneradora para cubrir en estos otros usos? Participemos entre todos, participemos como académicos, si me toca como académicos seguir en el ámbito, me gusta mucho, espero seguir aportando a lo largo de los años. Te voy a invitar a más cosas, a ver si vienes a la Universidad de Anáhuac. Con todo gusto, me queda muy cerquita en Cihuatán. Te quedas cerquita en Cihuatán. Muy bien, y bueno, doctor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a continuar en la mesa de discusión. Espero nos acompañes en la mesa de discusión. Ahí nos vamos a meter ya a puntos mucho más específicos. Como te imaginarás, por el tema de la televisión no podemos alargarnos demasiado en esto. La idea era que la gente entendiera que no es un discurso. Esto no es un discurso. No. Esto es un hecho. O sea, necesitamos el agua. Y hay gente que sabe cómo cuidarla. Hay gente que sabe cómo reutilizarla. Pues hay que hacer caso. Vámonos a la mesa de discusión. Gracias, doctor. Jorge, muchas gracias. Estamos en la mesa de discusión. El gran tema, un tema que a mí en lo particular me apasiona muchísimo, que es este detalle del agua, que nos impacta por todos lados, en el mundo del desarrollo, en el campo, en la industria. Sinceramente no hay nada que se pueda hacer con agua, todo, sin agua, realmente nada. Bueno, a ver, vamos a entrar en materia. La principal pregunta que me hicieron en redes sociales, la población, fue: ¿qué onda con el riesgo en los contaminantes en el agua? O sea, el miedo que tiene la gente es, si se supone que podemos reutilizar, o sea, le tienen miedo hasta el filtro que compran en el súper o en Costco. O sea, como que sienten que si le meten ese filtro, realmente se pueden hasta enfermar. Ayúdame esa es la duda más grande, es impresionante, pero esa es la duda más grande. O sea, que les puede pasar algo si se ponen a filtrar el agua, que lo mejor es el agua que les llega. A ver, de entrada, muchas veces lo hemos platicado. Hoy el reto más que la disponibilidad es la seguridad del agua. Es decir, que ésta cuente con la calidad suficiente para poder ser potable. Es una realidad que va a haber el día de mañana que enfrentar ese reto de que el agua que se reutilice, el agua que se circule, cumpla con la normativa para ser consumida por el uso humano. Pero aclarando la duda de tu audiencia, ¿no?, que es muy clara, la calidad del agua que hoy tenemos en Querétaro, que hoy, 2025, estamos consumiendo y que se nos dota a través de la Comisión Estatal de Aguas, es de alta calidad. Cumple con toda la norma. Toda la tecnología y todos los sistemas que hoy contamos, que se cuentan a manera comercial para filtrar el agua, creo yo que también cumplen con los estándares. Yo creo que hay que ir perdiendo ese miedo,
¿Por qué? Porque ese es el camino, Jorge. El camino es la economía circular del agua. No es posible que si a nivel mundial, a nivel global, cada vez hay una población mayor, si en los últimos 50 años se duplicó al doble la población, pues sigamos consumiendo la misma, utilizando la misma cantidad de agua suficiente con la que contamos. Tenemos que recircularla y simplemente yo le diría a la persona que te hizo la pregunta, optar por sistemas o tecnologías que sean probadas, que tengan investigaciones y que tengan la suficiente certificación, que cumplan con la norma para poder ser consumida. Porque hoy en día la tecnología nos ayuda y nos ayuda muchísimo. En los países del primer mundo se recircula el agua y se toma como potable porque cumple con los estándares. Además, Arqui, hay normas que regulan todo eso. O sea, hay un marco legislativo que probablemente es muy mejorable, pero que actualmente ya existe y que en base a eso nos desarrollamos. O sea, yo tengo que cumplir con las reglas que me da desarrollo urbano y en mi caso hasta Infonavit, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí esta inquietud de la población es también porque pues tenemos que empezar de cero, ¿no? Ajá. O sea, no podemos llegar, y lo hemos platicado, no podemos llegar a decir el reuso del agua para consumo humano. Yo creo que hay unas alternativas previas que nos van a ir dando esa confianza para poder llegar al tema de consumo humano. Y se ha platicado mucho. O sea, el reuso de agua en la industria, el reuso de agua en el tema agrícola. Quizá el ir pasando esas fases le pueda dar a la población la confianza de que podemos reutilizar el agua para consumo humano. Yo creo que lo que nos ha faltado, y por eso estamos en esta mesa, es comunicarlo mejor. Porque sí se han hecho muchas cosas. Muchas cosas. Y cómo vamos avanzando en esas pruebas piloto, ¿no? Que desde tu experiencia, ¿qué son las cosas que hemos estado haciendo bien y deberíamos de mejorar o incluso algunas ya agregar cosas? A ver, creo que es bien importante lo que han mencionado aquí, tanto la arquitecta como Katia. Se están haciendo muy bien las cosas, se tienen expertos en el tema. Realmente Querétaro es vanguardista en el tema hídrico. Pero necesitamos muchísima comunicación con la población. Yo creo que hay una gran desinformación. Yo creo que y lo vemos en las preguntas que te hace tu audiencia. La gente no sabe. Y cuando la gente no sabe, le da miedo. Y es muy normal, ¿eh? Es muy normal. Le tememos a lo nuevo. Como bien dijo la arquitecta, oye, vamos a darle paso a paso, pero tenemos, la verdad, excelente temas ay, se me fue ahorita la palabra. De investigación, de investigación, de desarrollo. Tenemos expertos en la materia. Somos un estado realmente vanguardista en el tema hídrico, pero pues de que es un hecho de que cada vez hay más población y la misma cantidad de agua, pues las matemáticas no van a dar. Claro. No podemos depender de que la naturaleza nos rescate como nos rescató este año. O sea, la verdad es que estas lluvias nos ayudaron muchísimo. Por ejemplo, San Juan del Río, yo construí mucho en San Juan del Río. Hay muchas empresas ahí que reutilizan su agua muchísimo. Sí. Y te das cuenta, por los olores y las cosas que van ahí, y te das cuenta que es algo que no es nuevo, pues, o sea, no se nos ocurrió ahorita, es algo que se utiliza muchísimo y no siempre se está hablando de la que te vas a tomar. Así es. O sea, estás hablando de la que puedes usar. Hace rato lo dijo el doctor, decía, a ver, es que hay condiciones y normas específicas para que, por ejemplo, el campo necesita minerales y la industria necesita otro tipo de cuestiones. Entonces, cada vez que se habla de este tipo de programas de reutilización de agua, no es nada más para que te la tomes. ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí. Entonces, ¿cómo va el plan? O sea, ¿quién me puede ayudar en eso? ¿Cómo va el plan y cómo lo podemos hacer para comunicarlo mejor? Que esa es la idea. En el programa tenemos un capítulo que habla precisamente de eso, de educación y comunicación, de campañas, de que tenemos que desde las escuelas, desde la academia, desde casa, desde gobierno, ser muy constantes
en toda esta información. Lo dijeron ustedes hace un momento, creo que el problema ha sido cómo comunicarlo. Cómo comunicar que tenemos un problema, que tenemos que atenderlo, y así como antes en los libros nos ponían el tema de la higiene personal, pues a lo mejor meter ahí en los libros el cuidado del agua, que desde chicos vayamos aprendiendo que estamos en una situación que ya debemos de cuidarla. Es que tiene que ser muy constante. Es como terminan metiendo el himno nacional o el tema de los que estuvimos en alguna escuela religiosa que te acuerdas de absolutamente todo. Pues cómo no, si todos los días hacíamos eso. Porque, a ver, te satanizaban el tema. Te satanizaban que si no hacías algo iba a ser pecado. En el caso del agua y del cuidado del agua, tenemos que satanizar el desperdiciarla. Claro. Hace rato lo decía Rafa, en el momento de que te bañas, o sea, hay una frase que te va a gustar, que dice, a problemas globales, soluciones locales. Si tú no empiezas a cambiar tus hábitos, a replantearte tus hábitos desde casa, desde el agua que mayormente tiras al drenaje, que es cuando te bañas y cuando le jalas al baño, si no empiezas a utilizar todas las veces posibles esa agua, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque le damos un solo uso, cuando deberíamos de darle al menos 3 usos dentro de casa. Entonces, si tuviéramos una campaña permanente, como tú bien dices, de concientización del agua y que ya fuera normal, ¿no? Que ya estuviera normalizado el cuidar el agua, el bañarte en menos de 5 minutos, siendo consciente de todo lo que te vas a desperdiciar en más de 5 minutos, que el baño no se considere una experiencia de placer, sino una experiencia de higiene, y en el que puedes optimizarla en menos de 5 minutos, yo creo que estaríamos del otro lado. Y tiene que ir desde arriba, desde los tomadores de decisiones, todos los sectores y nosotros como usuarios finales. Ahí nada más, ahondando un poquito en el Consejo, desarrollamos un proyecto de vivienda sostenible, en donde precisamente estamos poniendo 12 ecotecnias que ayudarían en temas ambientales y en temas de cuidado del agua. Así es. Entonces, a lo mejor esa parte también, o sea, empezar a explorar ese tipo de vivienda, para que ya se haga ese reuso. Estamos hablando de WCs, ahorradores de agua, de doble instalación para poder hacer estos son de 4 litros. Reuso. ¿No? Sí, son de 4 litros. Yo recuerdo de 12, 14 litros que era. Hasta 20 litros. Arquitecta, para ir cerrando, ¿qué le puedes decir a la gente de la importancia que es la planeación, el desarrollo urbano en este mundo en donde necesitamos agua sí o sí? No hay opción. Yo creo que todos podemos hacer algo desde casa, desde el gobierno, desde la iniciativa privada. Hay soluciones muy pequeñas, ahora se llaman soluciones basadas en la naturaleza, desde reforestar nuestra calle, las autoridades crear espacios, reverdecer nuestra ciudad, volver a los materiales permeables, o sea, el cuidado del agua en casa. Yo creo que es un tema de conciencia. Es un tema, vuelvo a lo mismo, de respeto a todo nuestro entorno y de cada quien poner nuestro granito de arena. Correcto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Arqui. Nada que agradecer. Katia, para cerrar, este es uno de los temas en donde no tendríamos por qué discutir demasiado. Todos queremos exactamente lo mismo. Así es. O sea, no tendríamos por qué tener conflictos entre la industria, el campo, la gente, un partido, el otro. Todos queremos exactamente lo mismo. Así es. Creo que lo que nos hace falta es entender que se nos va a acabar si nos seguimos pensando que de repente se va a solucionar sin hacer nada, y que cuando eso suceda, ahora ya no tendremos opción y nos va a salir más caro todo. Entonces, ¿qué me podrías ayudar a explicarle a las personas que nos están viendo en donde esto es una necesidad ya urgente y todos tendrían que estar al pendiente de la información que hay y juzgarla y criticarla y preguntar de más para que no sea nada más un titular como simple de que no dice nada y que no nos ayuda a avanzar en esta sostenibilidad que necesitamos del agua en nuestro estado? Completamente de acuerdo. A ver, de entrada diría que tienes mucha razón. El agua no debe de generar conflicto, no debe de generar división. Al contrario, tiene que ser un punto de encuentro en donde nos encontremos todos, no para discutir o pelear,
sino para debatir y encontrar las mejores soluciones, que conjuguemos la realidad de cada uno de los sectores para poder tener una visión que realmente logre solucionar y garantizar el agua para las siguientes generaciones. En Querétaro estamos haciendo las cosas bien, estamos buscando a los diferentes sectores para que participen, y a la ciudadanía en general les diría, pues lo que acabas de decir, que no se conformen, que participen, que busquen fuentes oficiales, porque como bien lo decía Luis, hay mucha desinformación. Desgraciadamente, algunos partidos políticos han utilizado el agua como una herramienta electoral. Decir que no se debe de hacer esto. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento de vida, es un eje de competitividad, es un eje de crecimiento, y no se vale que se partidice el tema del agua. La agenda del agua es un tema que nos debe de encontrar a todos, nos debe de ocupar a todos, pero sobre todo nos debe de comprometer a todos, a que tengamos hábitos que nos ayuden desde casa, desde empresa, desde el campo, a cuidar el agua de una mejor manera. Estamos ahorita con el programa elaborando una campaña que nos están ayudando en la Embajada de Países Bajos, que es el valor del agua. ¿Para qué? Para que dimensionemos lo que vale el agua en todos los sectores, porque muchas veces es bien fácil hablar desde el privilegio de abrir una llave y de normalizar que es finita y que si la abro siempre va a haber, pero hay gente que recibe agua en una pipa y que la tiene que racionalizar en un tambo y bañarse a lo mejor con una botella de refresco no retornable y contar el agua que tiene. No todos tenemos la misma realidad, entonces tenemos que empezar a practicar con esa conciencia y decirles que ya en enero, te lanzo el comercial, presentamos el programa hídrico que se tiene que ejecutar a corto plazo, es decir, lo que queda en esta administración son las acciones urgentes que el Estado tiene que implementar de mano de la ciudadanía para empezar a cambiar las reglas del juego. Es decir, en cómo estamos gestionando el agua desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva social. Las acciones que no se alcancen a hacer en este corto plazo, por eso el Consejo Querétaro tiene una silla en el Consejo, las vamos a dar para el Plan Querétaro 2050, para que, como bien dice Luis, esas acciones y esa actualización que va a tener el plan en el 2026 no se empiece de cero, sino se empiece con el resultado de ese trabajo, de esos paneles, de esos foros en el que tú fuiste parte, para robustecer la conversación y poder tener una agenda funcional que funcione para las realidades de todo el Estado. Muchas gracias, Katia, por estar aquí con nosotros. Dinos, por favor, ¿cómo estás en redes sociales? Estamos en Consejo Consultivo Querétaro a través de X, de Instagram y de Facebook, y Katia Reséndiz Jaime también en todas las plataformas. Señores, esto es Bitácora Inmobiliaria. Quiero comentarles que tenemos un movimiento que se llama Querétaro Te Amo en Instagram, en donde voy a dar esa plataforma para que toda esta información que ustedes tienen la puedan subir desde desarrollo urbano, desde lo que sea, lo van a poder poner ahí, que también ahí la población nos pueda hacer preguntas. Incluso a los que se comuniquen con nosotros y nos soliciten que quieren conocer los aparatos estos que te ayudan a recircular el agua de la regadera, voy a regalar yo personalmente 10 por medio de esa plataforma. Querétaro Te Amo es un hashtag. Me encanta. Y vamos a continuar comunicando el tema del agua, porque esto no se va a acabar, esto es constante. Tenemos que hablar de esto, mucho más de cosas que nos ponemos a platicar de fútbol y otras cosas, porque esto es muy importante para todos. Nos hace falta, la queremos, se disfruta muchísimo y es algo que Querétaro creo que puede demostrarle a México desde muchas perspectivas. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.